en comunicación con Eva Espina, medium. Muy buenas noches, Eva. Te saluda Rocío Paleari. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ro? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá escuchándolas, riéndome un poquito también con ustedes de las anécdotas, de los eventos paranormales. Bien, y muy agradecida por estar acá con ustedes charlando hoy. Nosotras estamos muy agradecidas a vos por tu tiempo y la verdad por bancarnos en este horario que sabemos que no es fácil hacerse un rato para conectarse a esta entrevista. Bueno, pero está bueno. Está bueno porque también uno está despejado a esta hora y está bueno también tratar estas temáticas que a veces necesitan como bastante atención para poder entender de qué van, ¿viste? Y una luz, ¿viste? Porque si uno no sabe de qué estamos hablando, como creo que es el caso de la mayoría de las que estamos en la mesa, también provoca mucho miedo. Sí. Sí, y creo que por eso también se nombran como eventos paranormales, como en realidad estamos como súper criados en un sistema que delimitó mucho la normalidad y lo anormal y puso fuera de lo común y de lo humano un montón de cosas que son tan comunes como es la muerte misma, ¿no? Al final nacemos con algo seguro y es que nos vamos a morir todos y de repente desconocemos de eso que como antes decían, viste, los cementerios aborígenes o las culturas primitivas siempre son tomadas como para la joda o desde un lugar un poco de mala racha o de mala suerte o de maldiciones, y no quizás desde una sabiduría que viene desde siempre, como lo traen estas culturas o como lo trajo también la cultura egipcia, la cultura griega, que se basaban en el rito del nacimiento y de la muerte como ciclos de la vida. Y bueno, nada, creo que estamos desmitificando un montón de cosas y creo que la mediunidad y un montón de temas actuales que estamos poniendo sobre la mesa, como también hemos puesto sobre la mesa el aborto y un montón de cosas que incomodaban, nos están haciendo crecer como sistema y como sociedad. Eva, ¿nos puedes contar un poco qué es esto de ser medium o qué es exactamente la mediunidad? Sí. Bueno, mira, ser medium es tener la capacidad de ver en el mundo normal y tradicional, como el que vemos todos, también el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es un abanico enorme que va desde las personas que murieron, ¿no? Como un alma o un espíritu de alguien que vivió y que se murió, hasta seres como se los nombra como superiores, ponele, ¿no? Porque tampoco hay jerarquías, pero para darle un orden en la mente y entender de qué va, vamos a hablar de estos seres como ángeles, arcángeles, luces, bueno, Jebús, ¿no? Hay un montón de seres y entidades que en realidad están en el plano de los espíritus, como lo dijo ya en sus primeros tiempos dentro del marco de la teosofía, que fue creada por Elena Blavatsky, que por eso tanto se conocen estas terminologías en New York y en todo lo que es Norteamérica, porque en realidad los primeros conceptos espíritas o los primeros círculos de personas que hablaban con los espíritus, que es la mediunidad, surgen en Norteamérica. Y por eso se conoce más, por eso como el yankee tiene más venta con esto, o más cine, o más cuestiones de este tipo como las que ustedes leían hace un ratito, que yo las estaba escuchando. Entonces, ser medium es ser un puente o un medio entre el mundo material y el mundo espiritual. Y la mediunidad es la práctica de esa capacidad, que es una capacidad que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, cuando digo nuestros cuerpos, hablo el cuerpo físico, que es este cuerpo que vemos, que nos hace tocar, sentir, desear, ¿no? Habitar este mundo, y bueno, y el cuerpo espiritual, que es ese cuerpo que sale del cuerpo físico en el momento de la muerte, y que es tan común, por ejemplo, notar o saber de anécdotas más tradicionales quizás, o por lo menos de estas zonas también. Yo soy de la parte del litoral de nuestro país, por ejemplo, de que alguien muera y ver o nos parece ver el espíritu ese mismo día o esa noche, ¿no? Como tener un contacto ahí con algún familiar o una sombra. Eso es un cuerpo espiritual.
Y es nuestra otra parte, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Hola Eva, Paola Ferretti te Hola. saluda, ¿cómo estás? Hola, Pau. Bien. Eva, te estaba escuchando atentamente porque la verdad que es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención y tengo montones de preguntas, pero con esto que vos hablabas de esta conexión con las personas que ya no están físicamente en este plano, yo lo que te quiero preguntar es si es como, ¿es necesario invocar en esto de la mediunidad? ¿Mediunidad era? Sí. 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 Invocar a estos espíritus, o no sé si llamarlos espíritus o cómo sería correctamente el nombre, se manifiestan porque ellos quieren, porque yo veo que hay gente como que tiene esta facilidad de ver, de sentir, como este sexto sentido más desarrollado, y otra gente que no. ¿Eso es nato? ¿Se adquiere ese don, esa capacidad para invocar, para llamar, aparecen solos? ¿Cómo es este mecanismo para comunicarnos con estos seres? Bueno, en realidad es muy complejo y voy a tratar como de ser concreta para poder transmitir esto dentro de lo que es también el marco de un programa radial, ¿no? Entonces es como, la naturaleza no tiene una forma absoluta, ¿no? Nosotros somos seres cambiantes. Bueno, y eso se basa también en el mundo de los espíritus. Entonces, no hay un solo método. Es como, no es que hay que sí o sí invocar o sí se manifiestan, sino que también hay una libertad en eso. Entonces, un contacto espiritual le puede suceder a una persona random que está, no sé, tipo lavando los platos y de repente siente que se presenta un espíritu, que puede ser un familiar, una persona que conoció o una experiencia de tercer tipo de alguien que ni siquiera sepa qué es, ¿no? Como le puede pasar a cualquier persona, que muchos de los relatos que casi siempre en Instagram o en el intercambio con mis alumnos, porque doy seminarios de mediunidad, se dan, es como, bueno, me voy a dormir y siento, o me despierto y me parece ver. Entonces, no es que sí o sí hay que invocarlos o sí se aparecen de repente, sino que eso está en la misma libertad en la que nosotros nos encontramos con las personas llamándolas o de repente, ¿no? Es como al final los vínculos humanos también son idénticos a los vínculos espirituales. Perfecto. Y por otra parte, siento que hay personas que sí, que más allá de que esto es una capacidad natural en todos nosotros, esto es algo natural, la capacidad de percibir es natural, y es tan natural que los animales no dejan nunca de tenerla desarrollada, y por eso, por ejemplo, ante una catástrofe o un movimiento natural, los animales perciben antes ese movimiento, y es porque están conectados al ciclo de la naturaleza. Entonces lo que quiero decir es, nosotros todos tenemos la capacidad de percibir el mundo espiritual, pero estamos desconectados de nuestra naturaleza. Y eso es lo que nos desconecta de la capacidad, en primer lugar, de sentir. Pero bueno, no puedo negar de que algunos de nosotros, o por lo menos yo, nacemos con yo le digo el wifi, tipo, tenemos el wifi más abierto, pero simplemente también cualquiera puede ponerlo en práctica y empezar en el caso de, por ejemplo, tener sueños premonitorios, visiones, sensaciones o contactos directamente espirituales, esa persona puede decidir seguir abriendo esa capacidad, seguir conociéndose y de esa manera vivirla de una manera como más amorosa, porque no te puedo negar de que al principio no es fácil. No es fácil al principio. De eso te quería preguntar, de tu primera experiencia, si te dio miedo, a los cuántos años fue, porque supongo que ya dedicarte a esto, bueno, llega un momento que ya lo tenés incorporado y obviamente perderás el miedo, supongo, pero esa primera experiencia, ¿a qué edad, cómo fue, qué sentiste? Si se puede contar, obviamente, si no... Sí, obvio. Bueno, mis primeras experiencias conscientes, el primer registro que tuve, siempre lo cuento, fue a los 6 años, pero hace un tiempo, hablando con mis espíritus guías, me mostraban que en realidad mis contactos empezaron desde mucho antes. O sea, yo tengo recuerdos de estar dentro del útero de mi mamá, tengo el recuerdo de cuando encarné en mi cuerpo, recuerdo mis vidas anteriores. O sea, directamente lo que yo ya canalizo es en todos los niveles. Es como, para mí la existencia no es solo este instante, sino que para mí los contactos con las personas son a veces desde siglos, ¿no?
Y fue obviamente un quiebre de muchas estructuras internas y externas, porque imagínate que permitirme creer en aquellas cosas que me sucedían tuvo que ver con animarme a desarmar una imagen y una identidad que yo tenía. Es como hay algo que se transformó también en mi humanidad, porque claramente de pensar que estaba en un flash o que estaba re loca, de repente dije, no, a ver, tal vez posta haya un camino espiritual esperando, ¿no? Claro, o ese miedo a que la gente piense, esta pibita, ¿qué le pasa? ¿Viste que no querés por ahí contar? Ni hablar, todo eso lo reviví, lo viví en silencio, lo viví con sensación de tabú, y por eso llevo tan adelante la bandera de que en realidad la alta sensibilidad y la mediunidad tienen que ser abrazadas para dejar de medicar pibes, para dejar de clasificar todo en algo psiquiátrico, que no niego de que no haya patologías y obviamente que no saco del lugar que tiene la ciencia o la medicina y el acompañamiento terapéutico necesario para un montón de formas, pero en mi caso y en mi propia experiencia y en la experiencia de un montón de personas que también acompañé como terapeuta, al final no somos más que seres múltiples sintientes, ¿no? Y lo que a mí me pasó y lo que me dio tanta credibilidad es que yo vivo en una ciudad chica y mi vida tangible, material, humana, desde el momento en el que yo acepté mi mediunidad y un giro magnífico, casi milagroso, ¿entendés? Entonces pasé de estar en un estado de ánimo a tener otro estado de ánimo, de tener ciertas adicciones a no tenerlas, ¿no? En estar en un estado de salud a un estado de plenitud. Entonces también lo que yo pienso de aceptar la mediunidad o de ir, si por ahí en este momento hay personas que me están escuchando y que viven esto con temor y que viven esto con sensación de soledad, porque también pasa eso, que confíen también en buscar herramientas y que la primera herramienta siempre es la aceptación de uno mismo, la aceptación de lo que uno vive. Está bien, no digo hay que validar todo el flash, porque también ahí nos podemos ir del borde, ¿no? Nos podemos ir pero sí doy fe de que hay un mundo espiritual y que a veces ese mundo espiritual nos está esperando para que nos abramos a una nueva comprensión de la propia vida que vivimos aquí y ahora. Interesantísimo, la verdad, gracias porque, nada, a todo aclaro un poquito más. Hola Eva, te saluda Natalia, Valera. ¿Cómo estás? Hola Nati, bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá escuchándote. Bueno, algunas cosas ya las has hablado de las preguntas que tenía, pero a mí, volviendo de nuevo, no me queda claro, o sea, entonces vos decís que todos podemos desarrollar esta sensibilidad particular de por ahí comunicarnos con almas o lo que sea. Todos tenemos esa capacidad. ¿Vos cómo te comunicás con espíritus? O sea, ¿te surge a vos? ¿Te aparecen? No sé bien cómo bien, preguntártelo. Bien. Sí, no, pero está joya. Te entiendo a lo que va. Bueno, te reformulo un poco la pregunta del principio. Bien, todos tenemos la sensibilidad. Es como todos somos capaces de correr, ¿no? Uh-huh. O todos somos capaces de cocinar. Pero después cada uno va potenciando esa capacidad, ¿no? Esa destreza. Como el cuerpo. El cuerpo lo podemos entrenar, pero no todos entrenamos el cuerpo del mismo modo. Bueno, esto es también un cuerpo. La capacidad sensible es un cuerpo. Y creo que la tenemos desde la naturaleza, pero no creo que todos hemos venido acá a lo mismo, ¿no? Si no estaríamos todos haciendo lo mismo. Y con esto voy a que, no sé si es algo que uno puede ir a aprender, ¿no? Y te dan un diploma y ya está. Sino que es algo que también un poco se va abriendo desde adentro. Pero por otra parte, con esta segunda pregunta que me hacías de cómo me sucede o cómo sucede, también eso es diferente en cada persona. Los canales de la mediunidad o las formas de percibir el mundo espiritual vienen también a través de los mismos sentidos que con los que percibimos el mundo, ¿sí? Se llaman las claris, y entonces ahí se desarrolla la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis, la telepatía, bueno, un montón de capacidades que están en nuestro psiquismo. Y después cada medium lo vive de manera diferente. O sea, hay mediums, por ejemplo, que directamente ven al espíritu fuera del cuerpo, como ves a una sombra o una forma.
hay otros mediums que los ven y los escuchan, ¿sí? Hay otros mediums que directamente sienten la energía, que es al principio casi siempre es así, entras en un lugar y empezás a sentir que la vibración de tu cuerpo cambia, o que te sentís mal, o que te sentís bien, o que te agarra, por ejemplo, como tipo un bajón energético incomprensible, ¿no? Que de repente, qué sé yo, estás en un cumpleaños y dices, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y que te parece un poco como una sensación panicosa. Entonces, las formas siempre son a través de los sentidos. Cada persona o cada medium o cada canal va abriendo y va desarrollando el sentido que un poco se le brinda, y un poco también el que siente más, como con el que siente afinidad, ¿sí? A mí lo que me pasó en un principio fue empezar primero a ver y a escuchar, ¿sí? Es como yo en realidad lo que tenía era la sensación de que eso que yo veía también me decía algo. Pero eso que te dicen no es una voz externa, sino que es algo que sucede dentro de la mente del medium. Como para darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando vivía en esa casa en la que yo asimilé mi mediunidad y la desarrollé, las cosas que pasaban adelante de cualquier persona. O sea, a mí no me quedó otra. Tipo, venían amigas, se prendían las luces de la casa y se hacían destellos dorados en el medio de la habitación. Y nosotros, tipo, cara de póker, que tipo, reunión de amigas. Sí, a mí igual, como muy evidente, ¿entendés? O sea, o te haces cargo o te haces cargo. Total. Tipo, y nosotros ahí tocando la guitarrita, mirando, diciendo, ¿qué? Entonces, en esos momentos, en base a esas secuencias que cada vez eran más tangibles, tipo, una noche me acuerdo, yo hacía mucho body painting, laburé mucho tiempo con la estética, y me encantaba juntarme con amigas, entonces les pintaba la espalda, y poníamos música, y otra sacaba fotos, hacíamos un poco como de arte, ¿no? Y me acuerdo que una noche había venido una amiga de una amiga, ¿no? Alguien que estaba por fuera del mundo Eva, y tipo, en el resto de la casa no había nadie, se escuchaban ruidos. Entonces, tipo, era, che, pero, ¿qué onda? Yo le decía, no, lo que pasa es que vi un espíritu, para eso lo había como naturalizado. Claro. Y mis amigas le decían, le pusimos Sofía, ¿viste? Y jodíamos con eso porque llegó un momento que era parte. Claramente, cuando después empecé a aprender y me empecé a formar y empecé a entender sobre el mundo espiritual, comprendí que no es para tomarlo para la joda. Si bien uno puede reírse, empecé a entender que no, que ese mundo energético, a ver, no nos pueden hacer puntualmente algo más que hacerte percibir algo, ¿no? Es como al final es una sensación, pero bueno, a veces hay sensaciones que no están copadas. Entonces, en base a eso, sí, te escucho. Perdón, te interrumpo porque esto me parece interesante. No, por ahí no me gusta caer en la categoría de buenos o malos, pero hay espíritus buenos, hay experiencias más negativas que podamos tener con esto. Viste que es como muy recurrente la historia esta de, estábamos jugando el juego de la copa y pasó tal cosa. Claro, sí. Bueno, entiendo también esto de no caer como en el extremo, pero bueno, lamentablemente estamos en un mundo de extremos, ¿viste? Y también como pasan tantas cosas magníficas en el planeta, pasan cosas aberrantes. Entonces, si nos ponemos a pensar que nuestra capacidad humana sigue teniendo incluso hasta la idea, ¿no? De mutilar, de matar, de violar, de lastimar a un otro, ¿cómo no va a haber en el mundo espiritual rezagos de eso, ¿entendés? O sea, Elena Blavatsky, que yo la amo, que es como para mí mi mentora de la mediunidad o de por lo menos del espiritismo, ella decía, al final vos te tenés que imaginar a los espíritus como si fuesen un residuo vibratorio. Imagínate como un cúmulo de información, como una nube de información, que no es una entidad como tal que tal vez decide y vive como nosotros vivimos, pero sí que termina como vibrando, ¿no? Como resonando. Entonces, hay mucho de esto en el plano astral, que es el plano en donde los espíritus están, y claramente una persona que se va de este mundo habiendo torturado y dañado a otros, ¿y qué va a estar haciendo desde el mundo astral? Va a estar haciendo una secuencia de lo mismo, pero a nivel energético, ¿lo ves? Entonces no es algo que ese espíritu va a venir y va a poder atacarte de una forma real,
Pero sí, si algo te ataca en tu mente, como antes escuchaba una de ustedes que decía, yo no puedo mirar películas de tal tipo, y claramente que no, porque tu estímulo mental y tu estímulo vibracional se sumerge en esa, ¿entendés? Y quedás reconectada a esa frecuencia. Es como cuando se te pega el reggaetón, se te pegó, y decís, ¿cómo puede ser que tengo ese tema pegado en la cabeza que ni siquiera lo escucho, todo ¿no? el día Y tarareando. tal vez te lo cruzaste. Claro, a eso me refiero. Eva, yo te quiero consultar si mucha gente te contacta como para comunicarse con sus seres queridos. Y sí, porque bueno, yo me dediqué durante 6 años a hacer consultas. En un principio fueron consultas más energéticas, hice mucho tiempo Reiki, akáshicos, bueno, trabajé mucho con terapias a vidas pasadas, directamente regresiones. Y bueno, y en cada sesión se iba presentando un poco esto, y ahí fui también aprendiendo y permitiéndomelo. No es que yo de un día para el otro empecé a hacer sesiones mediúmnicas. Y durante el tiempo que atendí en sesiones mediúmnicas, lo que aprendí de esto de los extremos y de las energías buenas y malas, porque atendí muchos casos de suicidios y atendí muchos casos de personas que han sido asesinadas, y ahí te interrumpo, eso te quería también preguntar. ¿Te han contactado por casos policiales, por ejemplo, de un asesinato o algo, y como para develar qué pasó, o una mamá que perdió su hija? Mira, no me pasó nunca a nivel policial, o sea, nunca me han contactado desde instituciones, y no sé si yo podría hacer eso, ¿viste? Hay algo como en mi manera de trabajar o en mi manera de percibir la mediunidad que es como muy amoroso en el momento de la consulta. Y no sé si podría bajo ese nivel de presión. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Distinto es cuando viene el familiar, porque el familiar viene con su corazón abierto, claro. y es otro espacio terapéutico. Entonces, dentro de lo que han sido cuestiones así como de asesinatos o de consultas más fuertes, ¿no? De lo que es una muerte quizás natural frente al ojo humano, porque al final la muerte es la muerte como tal. Para el espíritu después, en el detrás de escena no juzga eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros vivirlo de este lado no es lo mismo. Y por eso trabajo dentro de ese ámbito quizás más amoroso y más íntimo. Y a lo que antes quería referirme con esto de lo bueno o de lo malo, dentro de la consulta entendí que al final tanto los buenos como los malos, o los espíritus positivos o negativos, todos están buscando lo mismo. Y hasta te diría que es lo mismo que buscamos nosotros en el planeta, y es un poco de amor. Es re loco, porque incluso los espíritus más densos o más insistentes, e incluso por momentos, no sé si nombrarlos como violentos, pero sí un poco obsesores, que me ha costado incluso como tranquilizar, porque imagínate que te encontrás a una energía que te transmite un entendimiento a través de un estado de shock, ¿no? Al final, en la comunicación, se termina dando algo muy amoroso, muy lumínico, ¿no? Y digo, bueno, quizás trascender la forma y la no forma es siempre la búsqueda de algo superior a nosotros. Y cuando digo superior, digo, al final estamos siempre buscando a Dios. Al final estamos siempre buscando ese éxtasis, eso sagrado que reside en nosotros, pero que lo hemos olvidado. Eva, perdón, sí. Te quería consultar esto. Vos decías que están los guías o los ángeles, arcángeles. ¿Te referías a ellos también, a todos los espíritus que estén en ese plano, o están los guías y después están estos que vos llamás más densos, o se diferencian de alguna forma, o a qué vienen? ¿Cuál sería el... ¿Por qué están ahí? Sí, la diferencia, claro. La distinción. Sí. Bueno, mira, la diferencia es que nosotros, por ejemplo, nosotras y todos estos espíritus que estoy nombrando somos espíritus. O sea, nuestra energía vital está en el cuerpo espiritual. Entonces, al trascender, al dejar el cuerpo físico, entras en una dimensión que, como para que ustedes se den una idea, es como un sueño, como el mundo onírico. Bueno, esto lo planteaba Buda. Entonces, es un poco... Cuando entras en esa dimensión hay algo que no es tangible,
que no es real, pero aún así te despertás y dijiste, soñé tal cosa, y estaba tal persona, y era de tal manera, ¿no? Sí. Y entonces es una dimensión que no está, pero que incluso tiene la capacidad de tal vez angustiarte todo un día. Es muy amplio, ¿no? Pero entonces, del otro lado, imaginemos que es como este mundo onírico, aunque no es el mundo onírico, pero bueno, imaginemos que es así. Lo que te llevas o lo que te representa es ese cúmulo de emociones y de sensaciones con los que te fuiste. Ahí va. Entonces es como, puede haber una fiesta magnífica y vos estás invitada, pero si vos adentro estás como el culo, no hay adorno que te venga bien. Entonces, en el post-mortem, vos te podés ir con un cuerpo divino a la tumba, que si no te laburaste, si no laburaste tus traumas, si no laburaste tu amor por los demás, por el mundo, por vos, por lo que fuese, si no te conectaste con las cosas que tenías que perdonar o que trascender, y te vas a ir baja, con la baja vibra, eso es lo que quiero decir. Entonces, para el medium, ese espíritu no aparece en una representación copada, sino que aparece como con una sensación de pesadez, que a veces los que los vemos como más grisáceos, oscuros, ¿lo ves? Sí. Y aquellos espíritus más elevados, directamente lo que te traen es una sensación de infinitud, de plenitud, de éxtasis, de amor. Y eso es lo que hace que sea tan tangible. Bueno, buenísimo. Nosotros. La verdad que aclaró bastante porque es esto, ¿no? Que da un poquito de miedo, da intriga. A mí la verdad que me llama mucho la atención y me encantó escucharte, así que te agradezco un montón. Eva, se nos está acabando... vos. Uy, perdón, te hablé encima. No, está bien. Se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría preguntarte, si los oyentes quieren contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Claro que sí. Bueno, pueden buscar toda la data que quieran sobre mí en mi página web, que es evaspina.com. Y bueno, también estoy en Instagram como @evaspina. Y también si quieren escribirme por alguna cuestión que quizás necesiten, mi contacto es hola@evaspina.com.